Aquí estamos de vuelta en su fórmula antinovelas. Ya se nos suma el profesor Rafael Espinal con nosotros. Y por supuesto también Héctor Guiliani Curi, el macroeconomista. Aquí estamos debatiendo, señores, grandes ligas de economía, pero aprendiendo de los mejores. Y vamos a excusar a José Alfredo Guerrero, que hoy no pudo conectar, ¿cierto? Ya Rafael sí lo tenemos. Ya la luz te perdonó, Rafael. Sí, sí, ya he regresado de un apagón que me sacó un minuto antes de empezar este programa. La verdad que hemos hablado con Héctor del Fondo Monetario Internacional y obviamente de las implicaciones que tiene, nos ha tranquilizado un poquito Héctor, y ahora queremos hablar del tema del resurgimiento del COVID y vamos a decir esto versus la recuperación económica. Hemos visto que la gente, fruto de que ya no tenemos toque de queda, se ha dado a la calle, Rafael, o sea, y bueno, Héctor también, pero la gente está socializando sin la debida protección de manera masiva en muchos puntos del país. Y nos preguntamos, bueno, pues si esto prende de nuevo va a ser un problema. ¿Cómo lo ven ustedes? Vamos a arrancar con Rafael. Sí, mira, justamente este fin de semana, al terminar el estado de emergencia y el toque de queda, bueno, el estado de emergencia un día después, pero el toque de queda se levantó el domingo a las 5 de la mañana y fue como decir, abran las Fiesta compuertas y fiesta. Fiesta y fiesta. Ese no es un fenómeno exclusivamente de la República Dominicana. A veces nosotros somos muy críticos con nuestra gente, con nuestra sociedad, con nuestro comportamiento, pero eso ha sido un comportamiento generalizado en casi todos los países donde ha habido una política de confinamiento para retrasar el contagio que provoca el Nos COVID. necesitamos, digamos, somos entes sociales, nos hace falta ese contacto, es la pura realidad. Así es. Por ejemplo, hay un artículo del New York Times que decía, ya estamos desesperados, es decir, la desesperación, eso ha pasado en New York, en Florida ha sido espantoso, las playas de Miami Beach y de todo el litoral atlántico de la Florida se desbordaron de gente en la playa sin tomar medidas de distanciamiento En Texas social. también, en todas partes. Y eso ha generado una escalada nuevamente de los contagios en varias localidades de los Estados Unidos y en Europa, lo cual podría significar un retraso en la apertura económica y en el desarrollo del control que tiene la Sería enfermedad. una marcha atrás, Rafael. O sea, digamos que pudiéramos, las medidas que ya se han ido flexibilizando, tuviéramos que volver hacia atrás. Es posible que de haber una escalada que ponga en peligro el sistema de salud, es decir, la capacidad de respuesta del sistema de salud, tendría que haber un regreso a la posición anterior en mucha medida. Ahora, yo creo que hay que insistir más en la conciencia social, en la conciencia individual. Es decir, por ejemplo, yo estoy muy vinculado y formo parte del directorio de una empresa de zona franca que tiene más de 100 empleados. No ha habido ningún contagio. Ha estado trabajando durante todo el periodo de confinamiento con sus limitaciones, con su distanciamiento, con medidas de tomar temperatura, de tomar mascarilla, de ponerse mascarillas, de en el comedor no permitir más de 2 personas por una Siempre estar mesa. caminando todo el tiempo, higienizando las Claro, higienizando, y si van a comer 2 personas en una mesa, que sean siempre las mismas 2 personas para que no haya una variación constante y haya, digamos, cierto control de que si alguien tiene una muestra de la enfermedad o se comprueba, puedan analizarse los que han estado más cercanos. sobre todo, Rafael, tomando en cuenta que hay cantidad de portadores asintomáticos. Ah, ¿Okay? por Y supuesto, eso viene, o sea, hay cantidad de ese es portadores. otro tema, ese es Uh-huh, Bueno, otro casi tema un y ese es el 40%. peligro. uh-huh. Ese es el peligro mayor. Pero esto puede poner en peligro la reapertura de la economía. Y eso es un tema que es preocupante.
Tú sabes que hemos estado entrevistando a varios neumólogos, sobre todo al doctor Joubert, lo voy a señalar porque recuerdo que con mucha pasión él decía, todo este tiempo que hemos estado confiscados, si abrimos así alegremente, confinados, si abrimos así alegremente, vamos a perder todo este sacrificio, es como si no hubiese pasado nada. Y yo siento que en parte es cierto lo que tú dices, Rafael, que la gente está desesperada por socializar y todo lo demás, pero no es menos cierto que el virus no tiene cura todavía, no tenemos una vacuna. ¿Qué dice esto? Mira, Dice José que nos vamos a morir de hambre, pero sanos. No sé, porque es que se contagia y cuando se contagia tú no sabes cómo te va a dar. Dice, pues, no sé. Lili, yo estoy de acuerdo con la apreciación del doctor. En realidad, yo creo que el gobierno dominicano fracasó en sus intentos de controlar el coronavirus. También comparto el punto de vista de Rafael, de que, bueno, la gente está desesperada, pero el gobierno básicamente tuvo un tiempo prudente en donde tomó medidas para detener el avance del coronavirus, pero evidentemente las aplicó a medias. Bueno, el gobierno está haciendo campaña, Héctor. Exactamente. Y fíjate, yo no creo que que la economía dominicana como resultado de esta apertura se va a recuperar inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay sectores como el turismo, bares y restaurantes, y quizás en menor medida el gobierno, que no van a recuperarse inmediatamente. En primer lugar, en el caso del turismo, tú has visto que la Unión Europea no incluyó a la República Dominicana entre los países que pueden viajar a la Unión Europea o implícitamente que los europeos puedan viajar. ¿Por qué? Porque si ellos viajan a la República Dominicana y regresan a la Unión Europea, estarían sometidos a una cuarentena de 14 días. Y lo mismo, bueno, está el caso también de los Estados Unidos, que todavía parece que no va a ser incluido en la lista que se le va a permitir viajar a la Unión Europea. Obviamente ellos están siguiendo los parámetros que cada una de esas naciones ha asumido y si, bueno, sigamos, si valida con el protocolo de sanidad Exactamente. Pero hay que tener en cuenta también que si nosotros vamos a abrir el país al turismo, también nosotros vamos a tener que establecer parámetros para permitir la entrada al país de personas que vengan de países donde hay una reducción en la tasa de contagio. Sabes que Paola Reinieri, estuvimos conversando con ella vía telefónica y nos comentaba que ya se están creando protocolos que son obviamente multinacionales para aplicar aquí en todos los hoteles de azonadores, pero que fundamentalmente son las medidas que ya conocemos, o sea, mantener menos cantidad de personas en ambientes públicos, los menús de todo incluido serán de alguna manera revisados, el tema de la sanidad de las mascarillas, o sea, el protocolo que ya conocemos, mascarilla, higiene de manos y distanciamiento, es básicamente lo mismo. Pero fíjate, pero primero necesitamos que llegue la gente, que la gente se atreva a venir, ¿cierto? No, pero fíjate una cosa, Lili, también, eso es el sector turismo en el sentido de que a ellos les gustaría que venga turismo, pero también nosotros como nación debemos adoptar políticas que establezcan quiénes pueden viajar al país o no, porque tú no puedes permitirle entrar al país de países donde hay una alta tasa de contagio. Y como informaban los otros días investigaciones que salían en el New York Times, probablemente de 40 al 50% de los contagios se deben a personas que son asintomáticas. Rafael, vamos a preguntarle a Rafael las implicaciones, digamos. Estamos viendo que ahora para el tema del toque de queda ya la gente está siendo más flexible, es una realidad, una necesidad humana, lo que quisiéramos llamar, pero está pasando. Si hay este repunte y tenemos que volver atrás, ¿cuál es el escenario económico de poder adquisitivo de la clase media, de las clases más empobrecidas, del propio gobierno de turno, digamos, sea que haya un cambio de gobierno o no? Mira, yo pienso que el regreso atrás puede tener otras consecuencias económicas
muy serias. Yo pienso que debe haber una política de conciencia de la preservación de cada individuo, de las empresas, para evitar el contagio. Porque el virus, si tú me dijeras que con una medida drástica de cierre de la economía, el virus va a desaparecer, el virus va a convivir con nosotros. Lo que hay que evitar es que colapse el sistema de salud, pero no va a desaparecer el virus por medidas, digamos, muy drásticas. Lo que puede ocurrir es que la economía se resienta, más sobre todo, como tú has señalado, la economía de las pequeñas, medianas empresas, de los trabajadores que tienen que ser despedidos porque las industrias y los comercios no puedan trabajar, los servicios no puedan funcionar. Y eso atente además contra el sector financiero, porque si no hay suficiente trabajo, van a empezar los default de deuda, es decir, la gente que tiene un carro se la va a devolver al banco o no va a poder pagar las hipotecas y al final el sector financiero se va a resentir. Yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo con un reforzamiento. Rafael, ¿qué pudiera hacer el sector financiero a priori, digamos, protegiéndose de esto que se ve venir? O sea, ok, por aquí que viene el golpe, ¿qué hago? Bueno, renegociar préstamos con los deudores que se vean en condiciones de imposibilidad de pagos. Es decir, bajar tasas, Rafael, volvemos a bajar, hay que flexibilizar el tiempo, o sea, de verdad es inevitable, o sea, sin economía no hay mercado. Sí, pero yo lo que quiero insistir es en el hecho de que las autoridades, sean las actuales o las próximas, que han gastado mucho dinero en campaña política, han gastado mucho dinero promoviendo candidaturas, deberían hacer cada vez más esfuerzo para que cada ciudadano sea consciente del peligro que representa la enfermedad y la responsabilidad social que tienen de no infectar a los demás. Pero el domingo a votar, Rafael, pero el domingo 5 de no, el domingo ya el domingo hay que tomar todos los riesgos. Así mismo, hay que hacerlo. Héctor, para cerrar tu exhortación final. Mira, yo estoy de acuerdo con Rafael en ese sentido. Lo que creo es que es muy difícil, en realidad, poder lograr eso. Ya sea, yo veo como fundamental el turismo y el sector servicio. Y no creo que esos sectores se van a poder reactivar. Tú no estás tan optimista, Sí. No, mira, yo creo que a diferencia, por ejemplo, de un país como los Estados Unidos, donde el uso de máscaras se ha convertido en algo político, ¿no? Aquí en la República Dominicana sí podríamos lograr eso a nivel nacional. Concientizar. Bueno, la gente ha sido disciplinada con su máscara y yo diría que quizás tengamos que retomar el toque de queda eventualmente. No tenemos que, sí, nada más se la quitan para beber, me dicen aquí, pero la gente anda con su máscara. Señores, gracias, el tiempo nos traiciona, pero es siempre tan aleccionador, tan entretenido y tan de verdad interesante conversar con los economonstruos, Héctor Guiliani Curi, el macro, y nuestro queridísimo profesor Rafael Espinal, coordinador de la Escuela de la Economía del INTEL. Un placer, de verdad. Y bueno, la próxima semana nos toca hablar de qué pasó con las elecciones. Eso será. ¿Quién ganó, cómo ganó y por qué ganó? ¿Qué tiene que hacer? Yo espero que no hayan los líos de siempre. Ojalá, eso estamos esperando. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a recibir a doña Brunilda, atiéndanlo bien, 96 años, está viviendo en Missouri, oriunda de Jarabacoa, criada en La Vega, y tiene una exhortación muy importante que hacer, porque ella dice que todo el mundo tiene que votar. Así es que no se la pierda. Vamos a una pausa y regresamos de una vez. Gracias.